La innovación educativa no solo está en la práctica, o sea, no solo está en que yo sepa manejar muchos softwares o muchas aplicaciones, sino que también está en la teoría, el cómo yo conceptualizo, pienso y razono el uso de esa tecnología. Por eso el subtítulo dice una experiencia de investigación básica. Lo que hemos hecho con el grupo de investigación es teoría pedagógica, o sea, el sustento teórico del uso de la tecnología. Que en nuestro país hacemos poca investigación teórica. Las teorías las traemos de otro lado. Nos encantan las teorías españolas, no sé por qué. Nos encanta la teoría española. Pero no generamos nuestra propia teoría. Entonces, la invitación y la idea aquí es generar nuestra teoría de la pedagogía digital con raíces latinas. Sí podemos hacerlo. Entonces, la idea aquí es generar una teoría pedagógica que sustente y le dé sentido al uso de esas tecnologías. También es innovador hacer teoría pedagógica. No es solamente es innovador utilizar nuevos paquetes o nuevos software, eso es importante, que ni qué, pero también es importante tener teorías actuales, frescas. Y aquí es muy evidente porque de repente nos salen teorías, entre comillas, por ejemplo, la de los nativos digitales, ¿no? O por ejemplo, de Prensky, o por ejemplo, la teoría del conectivismo de Siemens. Tanto Prensky como Siemens, ellos mismos dicen, esto no es una teoría, pero nosotros ya la adoptamos como teoría, ¿sí? Cuando no lo son. De repente pueden ser nada más modismos lingüísticos, pero no son teorías. Por ejemplo, esta cuestión lingüística de que si son tic, tep o taps, ¿no? Es cuestión lingüística, pero no es una teoría. Para que algo sea una teoría, necesita pasar por ciertos cánones científicos, que no los puse yo, pero que ahí están. Que también algún día platicaremos sobre eso, pero bueno, hoy no ese es el tema. La siguiente, por favor. Y bueno, iniciaremos primero, ya decíamos hace un momento, las prácticas educativas y sus cambios. Lo que hemos tenido, lo que percibimos con el uso de la tecnología, son cambios en las prácticas educativas, ya lo decíamos hace un momento, y hoy sí son de a de veras, maestros. Después de la pandemia, durante la pandemia vino un cambio terrible en las prácticas educativas, no nos preguntaron. Ya desde cuándo se nos venía diciendo, maestro, tienes que cambiarle, tienes que, el alumno le tienes que dar la palabra, tienes que hacer más amena la clase, etcétera, etcétera. Nos defendimos un poco diciendo, es que si el alumno no me pone atención, pues tiene déficit de atención. Ya le va para afuera. Tengo un grupo de 30, pero ya 20 tienen déficit de atención. Y 10 son los normales. Son los normales porque me hacen caso a mí. O sea, sí me ponen atención. Pero ¿y los otros 20? Pues no sé, ¿no? Está como el chiste ese del maestro que le enseñaba a hablar a su perro, ¿no? Y le dice un colega, sí, yo le enseño a hablar a mi perra, ¿en serio? Sí, en serio. Y un día va a su casa, toca la puerta y sale el perro ladrando. Entonces le dice, oye, pues no que le habías enseñado a hablar a tu perro. Pues yo le enseño, pero no aprende. Entonces aquí igual, ¿no? Pues yo les enseño matemáticas, pero si no aprenden, pues tienen déficit de atención. Pero ya cuando empezamos a ver, en pedagogía hay un proceso esencial que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Si tú mueves uno, se mueve el otro. Si hay déficit de aprendizaje, hay déficit de enseñanza. Si algo pasa con el que aprende, algo le pasa al que enseña. Eso es innegable, maestro. Eso es como las parejas, ¿verdad? Estás mal tú, pues también alguna culpa hay de este lado. Es de dos. Este asunto igual es de dos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que tuvimos que cambiar. Quiérale o no, todo hubo resistencia de maestros, porque sí fue en serio, o sea, ya no hay alumnos, tienes que dar clase a distancia, etc. Hubo un cambio en las prácticas educativas. En estas prácticas educativas predomina la práctica escolarizada, es decir, lo educativo que conocemos transcurre en la escuela, pero no es la única, no es el único lugar donde nos educamos, sino también hay prácticas educativas fuera de la escuela, informales y no formales.
Pero resulta que con el aprendizaje de las tecnologías, aprender el uso de la tecnología, se aprende más fuera de la escuela que adentro. ¿Sí? Eso es algo que ya nos dimos cuenta, nos costó trabajo aprender, pero ya lo sabemos. Resulta también que nuestros alumnos son más hábiles para el uso de la tecnología que nosotros como docentes, generacionalmente o por factores que ustedes quieran. La plática no me va a dar mucho para entrar en detalles, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que si no eran prácticas escolares, las descalificamos. Decía una maestra, es que los alumnos no aprenden con la tecnología. ¿Y por qué? Pues porque no aprenden como debe de ser. ¿Y cómo debe de ser? Pues como marca el reglamento, pero como dice la teoría. Como Dios manda, hombre, no aprende, entonces está mal. Y a un autor le llama eso aprendizaje invisible. Cristóbal Cobo, el libro es digital, lo pueden descargar, se llama así, El aprendizaje invisible de Cristóbal Cobo. Entonces dice Cristóbal, no es que no aprendan, es que se sale de mi comprensión como maestro lo que esos niños están haciendo, entonces son déficit de atención, no aprende. Pero claro que aprende, o sea, está aprendiendo otras cosas y la aprende de una manera diferente, pero está aprendiendo. Entonces, pareciera que todo lo que pasa dentro de la escuela es pedagógico, lo que pasa fuera de la escuela es antipedagógico. Entonces en la escuela se hacen, si yo utilizo un videojuego allá afuera, es distractor, pero si lo utilizo dentro de la escuela es pedagógico. ¿No? Hay visitas pedagógicas, exposiciones pedagógicas, todo es pedagógico en la escuela. O sea, la escuela legitima lo que sí y lo que no. Pero eso es una trampa porque entonces dejamos fuera todo ese aprendizaje digital, que hoy le denominamos aprendizaje digital, ya lo estamos reconociendo. Ya no es un aprendizaje invisible, ya es un aprendizaje digital. ¿Sí? Pero entró de fuera de la escuela para adentro. Ahora bien, hay una evolución de la pedagogía en tanto disciplina científica en construcción, en donde destaca el papel de la tecnología en esta evolución. Hace un momento, el maestro que me antecedió y que inauguró el evento, decía atinadamente, hay una relación muy estrecha entre educación y tecnología. Siempre en el proceso educativo ha estado presente la tecnología. Hay autores, filosofía de la tecnología, que dicen que, y yo coincido con ellos, no seríamos lo que somos como seres humanos, para bien y para mal, si no hubiera tecnología. Si echamos un vistazo ahorita que me vi ahí en el espejo en el sanitario, todo lo que traemos de tecnología encima. Y si la quitáramos, no seríamos lo que somos. Bueno, hasta para muchas cosas, ¿no? El vestido que traemos, el reloj, el celular, los anteojos, el maquillaje, el shampoo, la crema, el jabón, todo eso es tecnología. ¿Sí? Así que hay una relación muy estrecha entre tecnología, educación, tecnología y desarrollo humano. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy? Un cambio en la tecnología. La siguiente, por favor. Hay un cambio en el aspecto tecnológico, entra un nuevo objeto tecnológico que le llamamos tecnología digital, y lo que vamos a tener aquí es que esa tecnología digital, en relación con la educación, es lo que proponemos como objeto de estudio de la llamada pedagogía digital. ¿A qué se dedica la pedagogía digital? Ahí hay un campo también un poco borrascoso, porque hay autores que hablan de la pedagogía digital. Habrá quien hable de las pedagogías digitales, habrá quien hable de dejen acordarme el término porque hasta lo apunté, pero se me olvidó dónde dejé el apunte, la cibergogía. Yo pregunté al chavo ¿qué es la cibergogía? Es la mezcla de la pedagogía y la cosa cibernética. Pero volvemos al punto, no es una cuestión lingüística, o sea, estamos hablando en serio. Desde la perspectiva que nosotros tenemos es que la pedagogía digital es una evolución de la ciencia pedagógica. No es otra pedagogía diferente, sino es una evolución. También en un momento dado hubo una pedagogía alfabética, es decir, procesos educativos generados por el código alfabético. Una pedagogía libresca, generado por el libro. Una pedagogía que también la quisieron separar, pero eso ya existía desde hace muchos años, ustedes lo saben, maestros,
la andragogía. No es otra pedagogía. La andragogía es una área de la pedagogía. Y ya lo veíamos con Paulo Freire. Paulo Freire hablaba de la educación de los adultos, pedagogo brasileño. Entonces, de repente alguien dijo, no, es que es andragogía. A ver, momento. Es un área de la pedagogía. La pedagogía digital la entendemos como un área de la pedagogía que tiene por objeto de estudio la relación objeto tecnológico-educación, objeto tecnológico digital. Ahí está el autor, ustedes lo pueden consultar. El autor es Yuk Wi, es un coreano, y él analiza qué es un objeto tecnológico. Abajo hay otros autores que también analizan al objeto tecnológico. En gran medida, hacia grandes rasgos, un objeto tecnológico, nos dicen, estos autores lo conceptualizan como un ser, no un ser humano, eso me queda claro. Una cosa son seres humanos, que somos nosotros, y otra cosa son los seres tecnológicos. Un ser tecnológico me genera cierta dinámica, por ejemplo, la cama. La cama es un objeto tecnológico que si lo conceptualizamos como un ser tecnológico genera ciertas dinámicas, que cambian ciertas prácticas. Si yo quito esa cama, cambian mis prácticas. Igual en pedagogía. Si yo introduzco una computadora, cambian mis prácticas. Si yo la quito, cambian mis prácticas. ¿Sí? No se necesita mucha ciencia para entender eso. Entonces, la pedagogía digital estudia eso, las relaciones y las prácticas cotidianas, prácticas educativas en el día a día que surgen a partir del uso de la tecnología digital. Ojo, las prácticas, no que yo aprenda computación, porque para aprender computación, pues los chavos me dan la vuelta. Entonces aquí necesitamos un maestro inteligente, no un maestro sabio en computación. O sea, sí, si lo es, qué bueno, eso será padre, ¿no? Pero si no lo es, no se angustie, maestro. Es como el director de orquesta. ¿Qué hace un director de orquesta? Si él quisiera tocar el violín como el violinista le da la vuelta. Si quisiera tocar el trombón como el trombonista y así, él dirige un conjunto de ejecutantes que son de primer nivel. Pero él, como director de orquesta, procura que todos toquen en sintonía y tiene oído y ojos para ver a todos. Aquí igual, el maestro inteligente es aquel que conoce a sus alumnos, sabe de sus competencias y sabe cómo hacer que suene armónicamente para conducir a ese grupo al conocimiento, como dice aquí. Conocimiento y aprendizaje digital. Esto es de lo que nos preocupamos como maestros y es lo que se preocupa la pedagogía digital. ¿Cómo convertir la información y la comunicación en conocimiento, fomentando un aprendizaje digital? ¿Sí? No dice ahí cursos de computación. ¿Que es deseable saberlo? Sí. Pero si eso ya lo saben mis alumnos, entonces yo debo ser lo suficientemente inteligente como incorporar eso que ya saben y generar el conocimiento a partir de esa. Cambia la dinámica. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, antes de llegar ahí, hay un término, la digitalidad. Toda esta dinámica que generan las tecnologías digitales, las dinámicas diarias, cotidianas del uso de la tecnología, porque esa tecnología la utilizamos ya en la vida diaria. ¿Sí? El día a día utilizamos la tecnología digital, en el uso del celular, en la tarjeta para retirar del banco, el dinero electrónico, el gobierno electrónico. Bueno, aquí todavía no, pero en sociedades como la japonesa, el llamado cibersexo, el ciberbullying, jóvenes que prefieren tener una relación sexual a través de la realidad virtual, sin los compromisos que pudiera acarrear una relación sexual real, el tener una pareja a través de un avatar, todo eso genera lo que llamamos la digitalidad. Entonces la digitalidad es una forma de ser, de pensar, actuar y hacer vida social en los entornos socioculturales digitales. Nuestros alumnos y nosotros somos sujetos que vivimos, somos habitantes de esa digitalidad. Y ahí viene otro punto del quehacer de la pedagogía digital. Tenemos que educar a los habitantes de esa digitalidad. Ahora, estos entornos digitales
en donde se vive esta vida, algunos autores lo llaman ciudades digitales, o smart cities, o entornos digitales, etcétera. No necesariamente son ciudades sólidas, también hay ciudades digitales, como por ejemplo los avatares, ¿no? El juego, la realidad en 3D, los metaversos, que son ciudades tridimensionales en donde habitan los sujetos a través de sus avatares. Luego, la tecnología digital, entonces, es una tecnología de época. Dirán a lo mejor, es que hay infinidad de tecnologías. Sí, pero no todas las tecnologías implican o son tan de largo alcance como la tecnología digital. Si damos un vistazo en la casa, nos rodea infinidad de tecnología. La licuadora, la regadera, el sanitario, la luz eléctrica, la televisión, que ya no es televisión, es pantalla o smart city, el smartphone. Hay tantas cosas smart, ¿no? ¿Qué es lo que me indica eso? Que mi inteligencia está depositada en mis objetos tecnológicos y que yo puedo ser, yo formo una ecología inteligente con esos objetos que me rodean. Allí está inserta la educación. ¿Cómo educamos a este sujeto en la digitalidad de tal manera que eso que nos rodea a mis alumnos es depositario de su inteligencia? Y yo como maestro ahí tengo un paquetote. ¿Cómo educo entonces al alumno en ese entorno? Ahí es en donde, ese es el quehacer esencial de la pedagogía digital. ¿Cómo educamos a nuestros alumnos que viven en esos entornos inteligentes? La siguiente. Bueno, de aquí entonces es importante analizar y entender qué características tienen los habitantes de esos dos entornos digitales, porque son nuestros alumnos. Y lo que tenemos, ya decíamos hace un momento, es el impacto de la digitalidad en entornos inmersivos, por ejemplo, los llamados metaversos. Hoy ya tenemos este asunto, ya existía. Muchos de ustedes seguramente están pensando, es que pedagogía digital siempre ha existido. No, pedagogía digital existe a partir de que hay tecnología digital. ¿Pedagogía tecnológica siempre ha existido? Sí. Ya había educación a distancia en las telesecundarias, etcétera, etcétera. Sí, pero pedagogía digital a partir de que hay objetos tecnológicos digitales. ¿Metaversos siempre han existido? Sí. Desde los 90, la novela de Snow Crash ya hablaba de metaversos, pero no siempre se había utilizado con fines tan comerciales o con fines educativos. Por ahí, ojo, porque ya por ahí se está asomando. ¿Cómo le hacemos para usar con fines educativos los metaversos? A lo mejor dirán, porque siempre es que eso ya existía. Sí, hay simuladores. Los estudiantes de medicina utilizan simuladores para operar. Pilotos utilizan simuladores, sí, pero son simuladores. El metaverso es otra cosa diferente. Y allí vamos a entrar al llamado aprendizaje inmersivo. Aprendizaje inmersivo es parte del aprendizaje digital, así lo vamos a conceptualizar. No es lo mismo leer la novela de García Márquez que estar inmerso en Macondo y hacer los recorridos por sus calles y convivir con los personajes. Por más que me digan, es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo ver los cuadros de Van Gogh que hacer la visita inmersiva de esos cuadros. O los cuadros de Frida que hacer la visita inmersiva de esos cuadros. ¿Sí? Acuérdense, esas tecnologías están hechas para toca, juega y aprende. El problema es que nuestra educación es preocupada por el aprendizaje, que ahí también es otro punto a discutir, ¿no? No puede haber una educación basada en el aprendizaje, porque entonces volvemos al punto de partida. ¿Y la enseñanza qué? Bueno, la educación basada en el aprendizaje lo que nos dice es que el maestro es el facilitador, es el que le allana el camino al alumno. ¿Para qué? Para que pase las materias. ¿Y no va a aprender? Bueno, pues si aprendes como el chiste del perro, ¿no? Porque Dios es muy grande, aprenderá. Pero mientras yo le facilito para que él pase las materias. Y le preguntas al niño, ¿a qué vas a la escuela? A pasar las materias. Y usted, maestro, yo le ayudo a que pase las materias. ¡Ucha! Bonita relación pedagógica, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa en otros lugares, aquí no. ¿En dónde estamos parados con respecto a la pedagogía digital? Estamos parados en este quehacer, una educación para la ciudadanía digital. Ese quehacer
preocupa a países como, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico y los Países Bajos, entre otros. Ya no estamos en una etapa en la educación que tenemos que pensar en cómo educar a los sujetos, a los ciudadanos digitales, ¿sí? Ahí es en donde, digamos que esa es la tarea, una de las tareas fuertes de la pedagogía digital. La siguiente. En este sentido, damos por hecho o tenemos otra línea de investigación que es la creatividad en entornos digitales. Se puede enseñar creatividad. ¿Se puede ser creativo en los entornos digitales? La hipótesis es que sí, porque tenemos elementos como la construcción del conocimiento a partir del uso de la tecnología. La tecnología nos permite construir conocimiento, la tecnología digital nos permite construir conocimiento, decimos sí. Bueno, ahora aquí viene, hay que investigar cómo. No solamente puedo decir que sí. ¿Me permite aprender la tecnología? Sí. Ahora hay que investigar cómo. Ok. Bueno, permite también la tecnología digital la parte del conocimiento colaborativo. Permite el libre flujo y acceso al conocimiento y permite una acción educativa formativa distinta. Y dejé para el último la importancia del aspecto lúdico, emocional, placentero. Hay un librito que se llama La ética del hacker, lo pueden descargar de manera libre. Todos los libros que yo les mencione los pueden descargar de manera libre. Yo soy enemigo de vender libros, no los vendo, no son míos. Los que son míos también los regalo. Y los que yo conozco también los regalo. Sería irónico decir que vivimos en una sociedad de libre acceso al conocimiento y me ponga a vender libros, ¿no? Entonces, La ética del hacker, de Pekka Himanen, lo pueden descargar. Y él tiene una hipótesis muy interesante que habla acerca del aspecto lúdico, pero emocional, placentero. No quiere decir que yo, maestro, voy a inducir al juego al alumno, sino las tecnologías digitales están hechas para toca, juega y aprende. Entonces, voy a utilizar el objeto tecnológico digital para generar un juego placentero, que al alumno le guste, inducir al alumno el gusto por el conocimiento y por la ciencia. Porque tenemos otro fenómeno interesante en nuestro país. Nuestro país, a nuestros jóvenes y niños no les gusta la ciencia ni la tecnología. Desde pequeñitos les inducimos que las matemáticas no son como que muy buenas, pero el remedio que les damos en secundaria es darles todos los días matemáticas. Cuando sabemos que el adolescente, ¿qué necesita? Música, educación física. Pero eso no lo llevan todos los días, llevan matemáticas. Y si la historia no miente, si tú le das a alguien todos los días sopa, va a terminar odiando la sopa. Si tú le das todos los días matemáticas, algo va a pasar ahí. Me reservo el comentario. Pero bueno, la idea es inducir a través de la cuestión lúdica, emocional, placentero. Pueden ustedes consultar otro primer libro de Aristóteles, se llama primer libro de la metafísica. Ahí, primer página, ni siquiera lo lean todo, porque a lo mejor dicen, qué flojera Aristóteles. No lean todo, la primer página. Dice Aristóteles, todo ser humano tiene el placer por el conocimiento. Ni siquiera dice, no es una cuestión psicológica, es una cuestión placentera. Hay que inducir a nuestros alumnos al gusto por aprender. La escuela tiene que recuperarse como lugar a donde los niños quieren ir por gusto. Muchas escuelas ponen sus lonas que dice ahí que esta escuela tiene el primer lugar en PISA y enfrente tienes otra que dice lo mismo, como 3. Y yo le decía a mi esposa, yo mandaría a mi hijo a una escuela que dijera, en esta escuela se hacen niños felices, vienen a jugar, a reír y a ser contentos. Ahí yo mandaba a mi hijo. No me importa que tuviera el último lugar en PISA, pero ahí mi hijo es feliz, el niño quiere ir a la escuela. Tenemos que recuperar nuestras escuelas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos la propuesta, una pedagogía digital que procure en educación tecnológica humanista, con enfoque alternativo a partir de 3 ideas eje. La reconceptualización del conocimiento tecnológico, no solo la tecnología digital, todo el conocimiento tecnológico. América Latina somos un continente que somos aversivos a la cuestión tecnológica y científica, así como también teórica.
tenemos que inducir a nuestros niños a esto. Una propuesta, trabajar enfoques educativos con una propuesta de la inteligencia tecnológica, desarrollar en nuestros niños la inteligencia tecnológica. Garner habla de 7 inteligencias. No habla él de, incluso hay una que le llama la inteligencia espiritual, un autor español, no recuerdo su nombre, y de él no tengo libro que le pueda compartir porque cobra, pero si alguien lo quiere comprar, cómprelo, se llama inteligencia espiritual. Y Garner, él sí tiene un video, uno de tantos, y dice, no me atrevo a admitir la inteligencia espiritual porque tiene connotaciones religiosas, pero sí habla de una inteligencia existencial. Entonces, pero no se contempla a la inteligencia tecnológica. A la inteligencia tecnológica la diluyen otros tipos de inteligencia. Sin embargo, creo, y es una hipótesis que a lo mejor si otro día podemos platicar, la podemos corroborar, que la inteligencia tecnológica existe. Pero no solo se trata de generar sujetos inteligentes tecnológicamente hablando, sino también conscientes en el uso de la tecnología. Que seamos responsables, esa es una materia pendiente con nuestros niños, que seamos responsables en el uso de la tecnología. La siguiente. Y bueno, el conocimiento tecnológico, viene aquí la definición de qué entendemos por conocimiento tecnológico. Lo que no es el conocimiento tecnológico, no necesariamente tienes que saber matemáticas para aprender conocimiento tecnológico. Ojo, el conocimiento tecnológico y la inteligencia tecnológica pertenece a todos, no nada más a los estudiantes de matemáticas, no nada más a los estudiantes de ingeniería, porque en nuestro país y en nuestro continente tenemos esa mala costumbre. Una inteligencia tecnológica parece que es nada más de los chavos de matemáticas, ¿no? Y por eso tenemos altos índices de deserción en las ingenierías. La siguiente. Y la idea de la inteligencia tecnológica, aquí no es solamente la inteligencia digital, no es una subinteligencia, no está diluida en otros tipos de inteligencia, sino que es una inteligencia que se ubica entre el pensamiento teórico y el pensamiento práctico. Y aquí esto está padre, porque nuestros niños en preescolar son bien prácticos, son bien participativos, quieren hacer muchas cosas. Tú les preguntas, ¿qué es el arco iris? Todos levantan la mano. Independientemente de la respuesta, todos levantan la mano. En licenciatura tú les preguntas, a ver, un problema para que podamos empezar con su tesis. Bueno, en maestría y en doctorado, ¿no? A ver, alguien que tenga un problema para empezar el planteamiento de un problema educativo. Nadie. Y en preescolar, ¿qué son los olmecas? Todos, ¿no? Aunque no la sepan, ¿no? Hay una merma, algo pasa. ¿En qué momento los estamos perdiendo a nuestros estudiantes? La siguiente y última, la conciencia tecnológica. Bueno, aquí es en donde estamos trabajando. Si me preguntan, ¿qué es la conciencia tecnológica? En eso estamos chambeando. Pero sí les puedo platicar en qué vamos. Bueno, vamos en que la conciencia tecnológica es una construcción de sentido de la inteligencia tecnológica. O sea, no solo necesito sujetos inteligentes, sino también conscientes, que construyan un sentido de a dónde va lo que están haciendo. Si no es solamente hacer por hacer. Y esa es una chamba pedagógica, o sea, es un trabajo de la educación. Es recuperar la idea de la tecné griega. Entre los griegos, la tecné era una virtud. La idea de tecné con los griegos era una virtud. Era, si tú eres muy diestro para hacer zapatos, ese conocimiento que tienes, ponlo al servicio de la demás gente para solucionar sus problemas y darles mejor calidad de vida.